el cálculo de áreas en coordenadas cartesianas, ¿sí? Se vio esa diferencia entre cómo uno tiene para plantear la integral, ¿sí? Que calcula el área de una región, como a partir del gráfico tenemos que reconocer lo que era techo. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa parte, el techo de la región, el piso de la región, y cómo es importante plantear bien para el cálculo, los límites de la integral, ¿sí? Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer, todos los ejercicios, a ver, hasta acá, ejercicios 8, 9 y 10, se referían a cálculos de áreas, pero en coordenadas cartesianas, ¿sí? Eh, Ahora lo que vamos a hacer es trabajar también con el cálculo de áreas, pero en curvas expresadas en otro tipo de coordenadas, como son las coordenadas polares, ¿sí? Y las coordenadas paramétricas. Y vamos a ver esas aplicaciones del cálculo de áreas. Bien, vamos a dejar planteadas algunos cálculos de longitudes de arco y por supuesto la parte de integrales impropias, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, vamos a empezar con las coordenadas coordenadas polares, perdón, polares. Bien, bien. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan, para empezar la introducción al tema, sí? Ustedes saben que para ubicar un punto en el plano, nosotros utilizamos un sistema de referencia, que son el eje X y el eje Y, ¿sí? Y cualquier punto del plano se puede ubicar mediante sus dos coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿sí? La coordenada X, que me da la posición del punto según el eje de las abscisas, ¿sí? Y la coordenada Y, que me da la posición y me indica la posición según el eje de las ordenadas, ¿sí? Lo que en algunos libros, por ejemplo, dicen, bueno, la altura desde el eje, la altura hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bueno, eso lo conocemos muy bien nosotros. Ahora, ¿qué sucede con las coordenadas polares? ¿Sí? Vamos a explicar esto para armar algún gráfico y poder plantear el cálculo, ¿sí? Bueno, para las coordenadas polares, ¿sí? Nosotros vamos a disponer para la representación gráfica de cualquier punto en el plano, vamos a disponer de dos elementos, ¿sí? Uno va a ser un punto, que lo vamos a llamar O, que se conoce como polo, ¿bien? Y un solo eje, ¿sí? Que lo podemos identificar como eje polar, ¿sí? En ese eje polar van a estar justamente los números reales que nosotros conocemos. Desde el polo hacia la derecha, tal como identificamos los números reales 1, 2, 3, el 0 va a coincidir con el polo, y hacia la dirección opuesta del eje polar, ¿sí? Estarán los correspondientes números negativos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hasta ahí no hay ninguna novedad, nada raro. Ahora, ¿cuál es la idea que nosotros vamos a utilizar para plantear estas coordenadas polares? ¿Sí? Cualquier punto del plano, si yo lo quiero ubicar según las coordenadas polares, ¿sí? Lo vamos a identificar mediante dos elementos. Uno de esos elementos va a ser un ángulo de rotación, podría ser, ¿sí? O un ángulo de inclinación, llaman algunos. Bueno, acá sería bueno que el punto pase por el eje que estoy dibujando. Uy, qué malo eso. Bien. Vamos a ponerlo así. Vamos a dibujar el eje, ¿sí? Teníamos este punto P, ¿sí?
Y entonces, ¿cómo vamos a identificar a ese punto P? Lo vamos a identificar con dos elementos. Uno va a ser el ángulo de inclinación, que lo vamos a llamar θ, ¿bien? Y otro va a ser justamente el radio vector, ¿bien? O distancia, si quieren, la podríamos llamar del punto P al polo, y lo vamos a identificar con la letra ρ, o bien, si seguimos la notación del práctico, vamos a utilizar la letra R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo voy a dar las coordenadas del punto P según estas dos nuevas coordenadas. La coordenada θ, que es el ángulo de rotación del eje polar, y la coordenada R, que es esa distancia que hay desde el polo al punto P. Entonces yo puedo ubicar, ¿sí? Demos algunos ejemplos, puedo ubicar algunos puntos, como ser, por ejemplo, el punto pi sobre 4, 5, ¿sí? Si yo a ese punto lo quisiera ubicar, bien, tengo mi eje polar, tengo el polo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y yo sé que para ubicar a este punto P, tengo que rotar el eje polar en un ángulo de inclinación pi sobre 4, ¿sí? Que más o menos, por ejemplo, yo sé que puede quedar, bueno, a ver, si esto es pi sobre 2, sería el eje perpendicular, la mitad sería pi sobre 4, ¿sí? Y entonces esto será 1, 2, 3, 4, 5. Bien, esa va a ser la ubicación de mi punto P con un ángulo de inclinación pi sobre 4 y un radio vector que sea r igual a 5. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a... déjenme que abra más fácil. Recién me acuerdo que en GeoGebra también podemos ver estas coordenadas polares. Así no tengo que estar haciendo los dibujos a cada momento. Yo les pregunto, hasta que abra yo el programita. ¿Dónde ubicarían el punto Q, ¿sí? Cuyas coordenadas polares sean pi sobre 4 menos 5? Diría que al eje contrario, pero creo que estaría erróneo. A ver, explícate un poquito más. No, no, no hay nada erróneo en lo que estás diciendo. Está muy, muy bien. Estás muy cerca. Profe, ¿no sería en la misma recta, digamos, extenderla para abajo y marcar el 5, el menos 5, digamos, sobre la recta que está marcando el R5? Ah. Ay, no sé si entendí. Perfecto, Y justamente eso perfecto. iba a decir. Bien. Fíjense, yo acá voy a pegar. Miren lo que hace la tecnología, mucho más lindo. Ven este sistema de anillos, ¿verdad? Bueno, fíjense, acá yo estoy visualizando el 0 es nuestro polo, ¿sí? Acá déjenme antes de
Si no, esto va a marear. Ahora sí. Así ya con esto lo vamos a trabajar mucho mejor. Bien. Ahora sí. Acá estamos viendo, fíjense, el sistema de coordenadas cartesianas. Bien, es lo mismo que habíamos dibujado, nada más que por supuesto mucho más fácil, porque lo podemos visualizar bien. Bien, lo que nosotros habíamos dicho, acá está el eje polar, ¿sí? El punto, bueno, acá había un ángulo de inclinación pi sobre 4, ¿sí? Acá nosotros podríamos etiquetar, este sería el ángulo de inclinación 0, donde el eje polar no se movió. Este sería el ángulo de inclinación pi sobre 4. El perpendicular al eje polar sería el ángulo de inclinación θ igual a pi sobre 2, y nosotros habíamos trabajado en el pi sobre 4, ¿sí? Acá extendiendo es justamente como usar el compás. Acá estaba nuestro punto P, que tenía ángulo de inclinación pi sobre 4 y radio vector 5, ¿verdad? Y ahora yo les había preguntado cómo ubicaríamos este punto Q. Bueno, el punto Q se ubicaría, como dijeron ustedes, extendiendo el eje polar donde está ubicado en pi sobre 4, pero hacia el otro lado, ¿sí? Si yo lo ubico hacia el otro lado, este sería -1, -2, -3, -4, y acá estaría el -5, ¿bien? Y por lo tanto, en ese punto estaría la posición de nuestro punto Q con eje de rotación pi sobre 4 y radio vector -5. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, digo, quiero que tenga un ángulo de inclinación igual a 1, 2, 3, 4, a 5 pi sobre 4, 5. ¿Cuál sería ese ángulo de inclinación? ¿Qué se les ocurre? A ver, si este que yo había dibujado acá era pi sobre 4, acá teníamos pi sobre 2. ¿Qué ángulo de inclinación tendría el eje polar si estaría ubicada en esta recta que estoy en esta semirrecta que estoy marcando? En esa dirección. ¿Tita igual a cuánto sería ahí?
3/4 de pi. Muy bien. ¿Sí? Es como contar, ¿sí? Cada una de estas porciones de giro es pi sobre 4. Entonces acá tengo un pi sobre 4, 2 pi sobre 4, que sería pi sobre 2, 3 veces pi sobre 4. Si el eje polar hubiera girado hasta aquí, ¿cuál sería el ángulo de inclinación tita? Pi. Perfecto, que equivale a decir 4 veces pi sobre 4. Así que este ángulo de inclinación va a ser tita igual a 5 pi sobre 4. perfecto, 5 pi sobre 4. O sea que sobre este ángulo de inclinación va a estar mi punto R. Ahora, con ese ángulo de inclinación, ¿dónde ubicaría el punto R? ¿En dónde está P? A ver, fijémonos acá algo. Yo tomé este ángulo de inclinación para el eje polar. O sea que el eje polar está en esta dirección ahora. ¿Sí? Este puntito que yo estoy marcando acá, ¿qué rótulo tendría que tener si esta es la dirección del eje polar? Si yo agarro, es como decir, a ver, agarro el eje polar y lo hago girar, dar vueltas hasta dejarlo en esta dirección de la semirrecta que está en naranja. Así que este puntito que yo estoy marcando sería 1. Este punto que estoy marcando sería 2. Este punto sería 3. Este punto sería 4. Y acá estaría el 5. O sea que el punto R estaría en la misma posición que está el punto Q, pero obviamente es otra la coordenada que identifica a R. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que un punto se puede identificar por más de un par de coordenadas en el sistema de coordenadas polares. ¿Se entiende? Yo podría incluso dar todo el giro completo y volver a esta posición, ¿bien? Obtener otro ángulo de rotación y dar otra coordenada para el punto R. ¿Se entiende eso o no? Sí. Sí, profe. Bien. Si yo utilizaría este ángulo de rotación, 5 pi sobre 4, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto S que yo estoy dibujando acá? Utilizando el ángulo de rotación 5 pi sobre 4. ¿Cuál sería el radio vector que tendría que considerar para ubicar a S? Menos 5 porque está en la parte de negativos. Perfecto, muy bien. Como tengo que considerar el semieje opuesto al que estoy utilizando, tengo que considerar radios vectores negativos. Bien, bueno, es importantísimo que
entiendan esta idea. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a dibujar, ¿sí? Vamos a dibujar y vamos a establecer fórmulas de cálculo, ¿sí? Para regiones que estén limitadas por curvas dadas en coordenadas polares, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Supongamos, ahora nosotros, a ver, antes de dar el ejemplo, eso vamos a aclarar, ¿sí? Nosotros vamos a definir y vamos a establecer, ¿sí? Una relación funcional, de algún modo, ¿sí? En el cual vamos a identificar al radio vector R como función del ángulo de inclinación θ, ¿sí? Entonces nosotros vamos a dibujar, para armar las gráficas de estas curvas en coordenadas polares, ¿sí? Vamos a dar los distintos valores de θ, vamos a obtener los correspondientes valores de R, que ya estamos diciendo que van a depender de θ, ¿sí? Y vamos a poder ubicar los puntos en sus coordenadas R θ. Θ R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eso vamos a trabajar ahora. Supongamos que a mí me dicen que R, ¿sí? Es igual a 2 y que θ varía entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces me piden dibujar la región, ¿sí? En el sistema de coordenadas polares, sabiendo que R vale 2 y que θ varía entre 0 y 2pi. Bien, yo voy a volver a copiar el sistema de coordenadas polares y a ver qué gráfica obtenemos. Y después le vamos a calcular el área, ya vamos a poner la fórmula del cálculo de área. Bien. Hagamos dependientes R que le corresponden a esos θs, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si θ vale 0? ¿Cuánto vale R? ¿Cero? ¿O nada que ver? ¿Qué dice el enunciado? Dibujar la región del sistema de coordenadas polares para R igual a 2 y θ variando entre 0 y 2pi. ¿Vale 2? R vale 2. Si θ vale pi sobre 4, ¿cuánto vale R? 2. Perfecto. Si θ vale pi sobre 2, ¿cuánto vale R? 2. ¿Y cuánto vale R para todos los θs que estén entre 0 y 2pi? Va a valer 2. O sea que yo voy a ir dibujando para cada, fíjense, acá estaba θ igual a 0, θ igual a pi sobre 4, θ igual a pi sobre 2, ¿sí? Θ igual a 3 pi sobre 4, θ igual a pi, θ igual a 5 pi sobre 4,
tita igual a 3pi sobre 2 o 6pi sobre 4, tita igual a 7pi sobre 4, tita igual a 2pi, ¿sí? Coinciden. Para cada uno de esos titas y para todos los titas que yo pueda considerar entre 0 y 2pi, el radio vector va a ser siempre igual a 2. O sea que yo voy a ir girando alrededor del polo con un radio vector igual a 2. ¿Qué vamos a obtener si yo voy girando alrededor del polo con un radio vector r igual a 2? ¿Qué curva voy a obtener? ¿Una circunferencia? Una Una circunferencia, circunferencia. obviamente que yo acá le estoy dibujando horrible, ¿sí? De radio 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo que r vale 2 y tita vale, o tita varía entre 0 y 4pi? ¿Qué Tendría que dar una pasaría? vuelta más. Tendría que dar una vuelta más. Y es como decir que voy a tener una circunferencia sobre otra. Y eso va a ser muy importante, ¿sí? A la hora de calcular el área. Porque si yo calculo el área con un solo giro de la circunferencia, voy a estar considerando el área de este disco que estoy dibujando aquí. Pero si dibujo esta región que me va a dar 2 circunferencias, y ya lo vamos a probar con el cálculo, vamos a ver que voy a calcular el área de 2 círculos, uno que va a estar arriba del otro. ¿Se entiende? Eso es como decir, a ver, tengo, no sé si ustedes conocen, yo soy muy viejo para esto, es como decir, tengo 2 compact, ¿sí? CDs. Bueno, conocen un DVD, pongo un DVD sobre el otro, ¿sí? Entonces, si yo los separo, voy a calcular el área de uno y del otro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver con el planteo de las integrales correspondientes. ¿Sí? Fíjense. Ahora, ¿cuál va a ser la fórmula para el cálculo de área en coordenadas polares? ¿Sí? Si a mí me dan una función r que depende de tita, ¿sí? Entonces el área encerrada o limitada por una curva en coordenadas polares va a ser la que se obtiene de esta fórmula. Fíjense. El ángulo de rotación θ va a variar entre θ1 y θ2 y yo voy a calcular la integral de un medio de la función r de θ elevada al cuadrado por el diferencial de θ. ¿Sí? Es decir, si yo he dibujado una región como la que hemos dibujado nosotros acá recién, en base a una función r que depende de θ, ¿sí? El área de esa región, ¿sí? Entre el ángulo de rotación θ1 y θ2 se va a calcular con esta integral, ¿sí? Obviamente que acá en lugar de decir θ, podría decir t, podría decir x, ¿sí? Pero utilizando la notación que nosotros hemos establecido para las coordenadas polares, ponemos θ simplemente, ¿sí? Entonces fíjense, a ver, para el ejemplo que hemos visto nosotros,
Yo quisiera calcular el área, ¿sí?, de esta región que he dibujado, ¿sí? Recordemos desde dónde iba esta región. Iba desde θ igual a 0 y daba un giro hasta θ igual a 2pi, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esos límites para nuestra integral. Va a ser la integral definida entre 0 y 2pi, ¿sí? Y aplico esta fórmula. El 1/2 siempre va por la función r de θ. ¿Quién era la función r de θ en este caso? ¿Cuánto valía r para cualquier θ en este caso? 2. Bien. Entonces, la función r de θ vale 2. O sea que me quedaría 1/2 por 2 al cuadrado, porque es la función r elevada al cuadrado, diferencial de θ. O sea que me queda la integral entre 0 y 2pi, ¿sí? 1/2 al cuadrado es 4, ¿sí? Esto es igual a 4. 4 por 1/2 es 2, diferencial de θ, ¿sí? Entonces el área va a ser 1/2 por la integral entre 0 y 2pi del diferencial de θ. ¿Cuánto vale esta integral? 1/2 por... ¿Qué primitiva tiene la función diferencial de θ? ¿Cómo integro esto? La integral del diferencial de θ. ¿Tita? Esto sería θ más c, ¿verdad? Así que yo para aplicar Barrow, ¿sí?, utilizo θ, la primitiva θ, evaluada entre... Entre 2pi y 0. Bien. 1/2 por... ¿Y qué me quedaría? Si evalúo en 2pi me queda 2pi menos, si evalúo en 0 me queda 0. Así que en definitiva me queda 2pi. 1/2 por 2pi, ¿cuánto vale el área? Pi. Pi. Profe, yo ¿Estamos tengo de una duda. Sí, ¿Por qué 1/2? porque así es la fórmula del cálculo. Se No, pero es que obtiene... Sí. No, había. profe, cuando saca Es el 2. que quedó el 2. Quedó 2, no 1/2, por eso digo. Ah, bien, 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 bien. Acá. Sí, ¿yo qué hice? Por eso digo, Perdón. ¿de dónde salió el 1/2? No. Decía. Gracias, 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 gracias. Este 1/2 está horrible y había un 2, ¿verdad? Este 2 quedó. Este 2, este 2, este 2. Igual ya me iba a dar cuenta, ¿saben por qué? Porque No te iba a acá dar me el tenía... área. Claro, no me iba a dar el área. Acá me iba a quedar 4pi, ¿verdad? ¿Estamos ahora? Sí, ahora sí. Bien. ¿Por qué yo me iba a dar cuenta ahora? Porque, a ver, si nosotros acá dijimos esto que yo había dibujado, ¿sí? Es una circunferencia de radio r igual a 2, ¿verdad? Y yo sé el área de la circunferencia. ¿Cuál es el área de la circunferencia? 2 por. Se me fue. La Bien. fórmula del área. 2pi por radio es el perímetro, ¿sí? Ajá. 2 Y pi el por radio al área cuadrado era. es pi por Bien. radio al cuadrado, Pi por radio al cuadrado. No sé ¿sí? por qué se me fue. Entonces el área va a ser pi, si el radio vale 2, 2 al cuadrado, 4. Tiene que coincidir con el valor que yo obtengo en esta integral.
¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, bien. Fíjense, ¿qué hubiera pasado si yo utilizaba la misma función r de tita, ¿sí? R igual a 2, pero con tita, como dijimos hace un momento, variando no entre 0 y 2pi, sino entre 0 y 4pi. Cuando yo haga el planteo del cálculo del área, ¿sí? Me va a quedar el área igual. El 1/2 de la fórmula lo vamos a sacar afuera si no nos hacemos lío. A 1/2 por la integral entre 0 y 4pi, ¿sí? De la función r de tita, que sería 2 al cuadrado diferencial de tita. Así que me quedaría la integral 1/2 por la integral, a ver, vamos así, mejor. Esto es 4, ¿sí? 4 dividido 2, me vuelve a quedar ese 2, que me había olvidado hace un momento, entre 0 y 4pi del diferencial de tita. ¿Sí? En definitiva me queda el mismo cálculo. Fíjense, yo voy a tener el 2, ¿sí? La primitiva del 1 diferencial de tita va a ser tita, pero evaluada ahora entre 0 y 4pi. Que al hacer el cálculo me va a quedar 2 por 4pi, que en definitiva es 8pi. ¿Sí? ¿Por qué sería 8pi? Porque sería calcular el área de esta región, pero multiplicarla por 2. Porque como dije, si la variación de tita sería entre 0 y 4pi, es como que se acumulan las áreas de dos circunferencias, una arriba de la otra. ¿Se entiende eso? Que si yo duplico el área que había obtenido, va a ser justamente 8pi. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O se perdieron? Profe, en el caso de que tita fuera hasta 1/4 de pi, por ejemplo, gráficamente, ¿qué área sería la que estaría calculando? Bien, perfecto, me encanta eso. A ver, lo vamos a dibujar acá. Así no. ¿Sí? Si yo iría de nuevo con la misma función, r igual a 2, y digo que tita varía entre 0 y pi sobre 4. Bueno, si va a valer 2 para 0 y 2 hasta pi sobre 4, esta sería la curvita nada más. ¿Sí? Y lo que calcularías de área sería el área de cuarta parte de la circunferencia. La octava parte. La octava parte de la circunferencia. Así es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Fíjense. A ver, vamos al práctico. Bueno, en el práctico utiliza la notación ρ. ¿Sí? Estamos en el ejercicio 11. El inciso B habla de coordenadas polares. ¿Sí? En cada caso, graficar la región y calcular el área indicada en cada curva polar. Bueno, el I es lo que hicimos recién, solamente que R vale 2, ¿sí? Acá dice ρ, y tita entre 0 y 2pi. Dibujemos esta región, fíjense, acá ya hay una función polar propiamente dicha, ¿sí? Dice que R, ¿sí? Sigamos nosotros con la notación R, no hay problema con eso.
Volvamos a la pizarrita. La función R, ¿sí? Dice que es igual a 2 coseno de tita, y tita varía entre 0 y 2pi. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. Hagamos la tablita de valores para los valores de tita y vamos a obtener los correspondientes radiovectores R. ¿Sí? Y ustedes van a hacer el dibujito. Bueno, a ver, si tita vale 0, ¿cuánto vale R? 2. 2, coseno de 0 sería, que es 1, así que queda igual a 2. ¿Bien? El punto que yo tendría que dibujar es el 0, 2. Fácil, porque el eje polar coincide con lo que conocíamos de eje X. ¿Bien? Bien. Ahora, si tita es pi sobre 4, ¿cuánto vale R? Sería 2 coseno de pi sobre 4, ¿verdad? Que sería 2 por... ¿Se acuerdan que el coseno de pi sobre 4 es justamente donde Lo mismo que el coinciden seno. seno y coseno? ¿Sí? Y era igual a raíz de 2 sobre 2. Y entonces acá me quedaría simplemente raíz de 2. Así que el punto que yo voy a dibujar va a ser pi sobre 4 raíz de 2. Bueno, ¿qué pasa si tita es pi sobre 2? En este no se van a quedar callados. Acá sí No, nos acordamos. 0. Bien, bien, bien. Entonces acá me va a quedar simplemente 0, ¿verdad? Coseno de pi sobre 2 es 0, por 2 es 0. Así que el punto que voy a dibujar va a ser pi sobre 2, 0. Bien. Pasemos al 3pi sobre 4. Estaríamos acá, miren. En este en este eje polar. Tita igual a 3pi sobre 4. ¿Cuánto valdrá el coseno de 3pi sobre 4? Menos raíz de 2, pues, ¿eh? Mm, El coseno de 3pi sobre 4 va a ser menos raíz de 2 sobre 2, que por el 2 que tenemos en esta formulita, ¿sí? Me va a quedar menos raíz de 2. Y entonces voy a tener el punto 3pi sobre 4 menos raíz de 2. Y hagamos un hito más, pi. Ahí tampoco se van a quedar callados, ¿sí? El coseno de pi, Menos 2. O sea, vale menos 2. bien, el resultado de la cuenta es menos 2, ¿verdad? El coseno de pi es menos 1 por 2, menos 2. Muy bien, Iván, también consiguió el menos raíz de 2. Muy bien, muy bien. Y el punto que vamos a dibujar va a ser el pi menos 2, ¿sí? Hagamos el dibujo hasta ahí. A ver. Déjenme que vuelva a copiar el sistema de coordenadas polares.
Y lo vamos a traer acá. Bien. Listo. Ahí tenemos justo el sistema y tenemos los puntitos. ¿Sí? Se ve esto es 1, 2, 3, 4. Bien. Rotulemos, ¿sí? Acá estaba tita igual a 0. En esta dirección está tita igual a pi sobre 4. En esta dirección hacia arriba está tita igual a pi sobre 2. En esta dirección está tita igual a 3pi sobre 4. Y en esta dirección está tita igual a pi, que era lo que habíamos obtenido en tabla. ¿Sí? Bien. En la dirección tita igual a 0, yo tengo el punto con un radio vector 2. ¿Sí? Tendría ese punto que estoy dibujando en verde. Ya está este. En la dirección pi sobre 4 tendría el punto raíz de 2 sobre 2. Bueno, ese punto raíz de 2 sobre 2 es un 1,41 más o menos, ¿sí? Si queremos ser muy precisos, yo podría dibujar la raíz de 2, ¿sí? Tengo este cateto que vale 1, dibujo un cateto perpendicular igual a 1, ¿sí? Y bajando con el compás, ¿sí? Más o menos. Qué suertudo, ¿no, Gaby? Más o menos tengo el raíz de 2 en 1,41. ¿Sí? ¿Cómo dibujo este punto, el tercero? ¿En el origen? Perfecto, en el Bien. polo, ¿sí? Fíjense, acuérdense que esto va girando, ¿sí? Así que es un continuo que va a ir girando y va a ir llenando una curvita, ¿sí? Yo estoy ya en el tercer punto, que era el ángulo de inclinación pi sobre 2 y el radio vector era igual a 0, ¿sí? Y ya hice este girito. Bien, ahora me ubico en este ángulo, ¿sí? En el ángulo de inclinación 3pi sobre 4. Y lo que tengo que dibujar es menos raíz de 2. ¿Qué se les ocurre? Este punto que yo estoy dibujando acá, supongamos que sea a la altura de un 1,41. ¿A quién correspondería? Al 3/4 de pi raíz de 2. El 3/4 de pi raíz de 2. Pero yo tengo que dibujar 3/4 de pi menos raíz de 2. Entonces, ¿qué hago? Me voy hacia el eje negativo. Me voy con la misma dirección muy bien, pero al sentido negativo. Según esta dirección, el menos raíz de 2 va a estar más o menos en esta posición. ¿Se entiende eso? Entonces, mi curvita va a venir hacia acá. Y ahora fíjense, vamos, esto ya está. Vamos al último punto que habíamos obtenido en la tabla. Era en la dirección del eje polar tita igual a pi. ¿Sí? En esa dirección está el eje polar. Yo tengo que dibujar
el punto pi menos 2. Este punto que yo estoy marcando en azul, ¿quién sería? En esta dirección, tita igual a pi. Oh, profe, no escuché lo último. En esta dirección, tita igual a pi. Este punto que estoy dibujando acá en azul, marcándolo, ¿qué coordenadas tendría? Pi 2. Pi 2. Yo tengo que dibujar pi menos 2. ¿Qué hago entonces? Me voy hacia el sentido contrario. Muy bien. Y entonces vendría a este punto, que fíjense, lo que va a provocar es que se cierre mi curva en ese punto. ¿Se entiende la idea? Ahora, entendiendo que yo hice un gráfico más o menos adecuado, ¿sí? ¿Qué estoy obteniendo en este gráfico nuevamente? Una circunferencia. De radio era igual a ¿cuánto? 1. A 1. ¿Uno? Muy bien. Es una circunferencia desplazada de radio era igual a 1. ¿Por qué desplazada? Porque el centro ya no está en el polo, sino que está en este puntito que sería, por ejemplo, el 0, 1 en coordenadas polares. ¿Sí? Ahora, una pregunta. El ejercicio que nosotros habíamos propuesto trabajar decía que tita tenía que variar entre 0 y 2pi, y nosotros hicimos la tabla hasta pi. ¿Qué creen que va a pasar si continúo desde pi hasta 2pi? La misma circunferencia. Va a haber un giro sobre la misma circunferencia, efectivamente, ¿sí? Porque fíjense, suponete que yo voy al 5pi sobre 4. El 5pi sobre 4 me va a dar un menos 2. No, ¿qué menos 2? Me va a dar 2 por el coseno de 5pi sobre 4. El coseno de 5pi sobre 4 va a ser de nuevo menos raíz de 2 sobre 2, que se va a cancelar con este 2, así que me va a quedar menos raíz de 2. Así que en esta dirección yo tengo que dibujar menos raíz de 2 y voy a coincidir con este punto. Y después voy a dar vueltas sobre la misma circunferencia 2 veces en realidad. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo plantearíamos el cálculo del área de la región? El área de la región se calcularía entonces como un medio por la integral. Nosotros hagamos la integral del área que hemos dibujado hasta pi. Entre 0 y pi de la función r, que es 2 coseno de tita,
diferencial de tita. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces acomodando estos cálculos, acá sería la integral entre 0 y pi de 4 coseno cuadrado de tita, diferencial de tita. Ese 4 lo saco afuera, así que me va a quedar 2 por la integral entre 0 y pi del coseno cuadrado de tita, diferencial de tita. Bien. Primitiva de la función coseno cuadrado de tita, diferencial de tita. No me la sé de memoria. Iba a Yo probar también. con 1 más coseno de 2 tita sobre 2. Ah, bien. Me acordé que el del ángulo doble también sale. Perfecto. Y es esa. Sale de ahí. ¿Sí? Bueno, acá sería la integral de 1/2 diferencial de tita más la integral de 1/2 coseno de 2 tita diferencial de tita. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 1/2 de tita más 1/2 por. Bueno, acá yo tendría que hacer una sustitución, ¿verdad? Si yo a esto lo llamo U es En realidad 2 sale tita. el seno del 2 tita, ¿no? eh, Sobre 2. Sí, sobre 2. Con acá lo cual va un me queda un seno. cuarto. No, claro, Claro, cuando ahí está. resuelves esa integral te está diciendo. Sí, sí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Claro, El acá profe se mareó. quedaría, sí. Me quedaría el seno de 2 tita por el sobre 2, ¿sí? Y era esto que iba a hacer acá. 2 diferencial de tita, ¿sí? Entonces acá me quedaría du sobre 2 diferencial de tita y me queda entonces un cuarto. Muy bien, muy bien. Ahí sí. Más C. Bueno. Ay, qué feo. Hubiera sido más fácil si la buscábamos en internet. Pero bueno, está bueno. Total, ya Es pasamos que el práctico. así Ya aparece en internet, profe. bien. Ah, muy bien, muy bien. Ah, y me Es que hiciste esta me la acordé, resolver. el del seno, el coseno, el cuadrado me la acordé de memoria, pues. Ah, buenísimo, buenísimo. Vamos a creer. Bien. Entonces acá me queda 2 y ahora aplico Barrow, ¿sí? Entonces me quedaría 1/2 de tita más 1/4 del seno de 2 tita evaluada entre 0 y pi. Dos por. Bueno, a ver, si evalúo en pi me va a quedar pi por 1/2, me quedaría pi sobre 2, más, sigo evaluando en pi todavía, el seno de 2pi es 0, ¿verdad? Sí. Así que por 1/4 es 0. Eso es evaluando en pi menos. Si evalúo en 0 me va a quedar 1/2 por 0, 0, ¿sí? Y el seno de 0 es 0, así que pi queda 0. Bien. Y me quedaría entonces 2 por pi sobre 2 y me queda pi. O sea que ¿Tienes en... el Bien, área total sería 2pi. si yo haría Sí. exactamente, muy bien, muy bien.
Si yo haría todo el gráfico hasta 2pi, tendría que calcular el doble, ¿sí? Y entonces sería justamente 2pi. Y a ver, verifiquémoslo, ¿sí? Si la circunferencia es de radio 1, yo sé que el área, ¿sí? Es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Así que el área de una circunferencia es pi. Si yo dibujo toda la curva polar, van a ser 2 circunferencias, 2pi. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno, volvamos al práctico. Eso sería el cálculo del área de la segunda curva. La tercera curva polar se llama, bueno, pétalo de uno de los pétalos de una flor que van a obtener con esa curvita, ¿sí? Con esa ecuación, si ustedes dibujan esa ecuación, utilizan la misma estrategia. Hagan la tablita de valores, ¿sí? Y van a ir obteniendo petalitos de flores, ¿sí? Van a obtener una flor de 4 pétalos, así que dibujan una sola. Y en este caso, en la 4, tenemos un cardioide, ¿sí? Que en realidad es como una circunferencia. Cuando ustedes la dibujen, háganlo de nuevo con la tabla de valores, es como una circunferencia, pero que tiene justamente la forma de un corazón, ¿sí? Y bueno, se va dibujando y se va formando, se llaman cardioides, esas curvas, ¿sí? Si quieren, ya después las vemos, pero quisiera avanzar para ver algo de impropias, por lo menos, ¿sí? Veamos el área en coordenadas paramétricas. ¿Sí? Que fíjense, si vamos al práctico, de nuevo, es lo que está planteado en el inciso A. Representa gráficamente las siguientes curvas paramétricas, ¿sí? Y calcular el área encerrada por ellas. Bueno, fíjense el detalle. Yo la voy a copiar a esta primera ecuación. Vamos a tratar de armar un dibujito. ¿Sí? Nosotros ya habíamos trabajado con estas funciones paramétricas en el práctico de derivadas, pero bueno, recordemos un poco. Nosotros de nuevo, en el sistema de ejes cartesianos, volvemos al sistema de ejes cartesianos, vamos a dibujar, bien, cualquier curva, ¿sí? Nosotros, cualquiera de estos puntos que están sobre la curva, sabemos que los podemos identificar con sus coordenadas X e Y métricas. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, esta coordenada X, ¿sí? No es una coordenada libre, sino que depende de un parámetro T. Como en este caso, por ejemplo, todas las coordenadas X de esta curva que yo vaya a dibujar, ¿sí? Se calculan mediante esta fórmula, 3 coseno de t, ¿bien? Donde el parámetro t pertenece a algún intervalo, ¿sí? Lo llamemos T1, T2, ¿bien? De la misma manera, la coordenada y, ¿sí? Va a ser una función que depende de t, con el t perteneciente a ese mismo intervalito, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para calcular áreas en coordenadas paramétricas? Fíjense, nosotros
si tendríamos el área entre A y B, ¿sí? De esta región que yo estoy pintando en rojo, ¿sí? Consideremos el caso ideal en que la función sea positiva en el intervalo AB, ¿sí? Nosotros sabemos que el área, ¿sí?, de esa región va a ser la integral entre A y B de la función f de x diferencial x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Lo que vamos a hacer es justamente un pequeño cambio de variables para plantear la integral que vamos a decir. Fíjense, yo les pregunto, este f de x integral, ¿sí? ¿Con cuál de las dos coordenadas se corresponde el f? ¿Con la coordenada x o con la coordenada y? Cuando yo dibujo f, o a ver, en una tablita de valores, ¿sí? Ustedes tienen x y acá tienen f de x, ¿sí? Ustedes van dando los valores a x y van obteniendo los correspondientes f de x. Lo que están obteniendo son justamente las coordenadas y en ese gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en lugar de escribir f de x, yo podría escribir y de t. ¿Están o los perdí? Más o menos. Bien, a ver, vamos de nuevo, ¿sí? Así entienden de dónde sale la fórmula, ¿sí? Ustedes saben, supongamos, a ver, que yo les digo, dibujen, ¿sí?, la función f de x igual a 3x. Bien. Cuando yo hago la tabla y cuando hago el gráfico, ¿sí? Bueno, acá yo voy a tener una recta que pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente 3, ¿verdad? Sí. Bien. Esta f de x igual a 3x, lo que me está dando en definitiva son las coordenadas y de cada uno de los puntos, ¿sí?, que yo estoy poniendo sobre esa curva. ¿Se entiende eso? O sea que yo a un punto, por ejemplo, a este puntito, yo lo podría identificar como el punto X, f de x. En lugar de escribir f de x, ¿nosotros qué escribimos? Y. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces eso es lo que vamos a utilizar para esta integral. En lugar de escribir f de x, nosotros vamos a escribir y. Pero en coordenadas paramétricas, el y depende de t. Entonces vamos a utilizar la notación y de t. ¿Estamos? Y ahora, pregunto. Vamos a borrar esto. Al diferencial x, ¿cómo lo escribirían?
Por definición, ¿qué es un diferencial? Hola. A ver. Me he olvidado la definición, dice Axel. Bueno. Mal, ¿eh? Mal, mal, mal. Un diferencial, acuérdense que es el producto de la derivada por el incremento de la variable. ¿Sí? El diferencial de un f es el producto de la derivada de la función f, supongamos que depende de x, por el incremento de esa variable x. ¿Sí? Bueno, pero yo acá estoy utilizando y quiero el diferencial de x. Así que el diferencial de x va a ser la derivada de la función x, ¿sí? Que dijimos, la función x depende de t, así que va a ser la derivada de la función x respecto de t por la variación de t. Bien, así que acá me va a quedar x' de t diferencial de t. Y en definitiva, esta integral entonces, ¿sí? La vamos a escribir de esta manera. Va a ser la integral de I de t por x' de t diferencial de t. ¿Bien? A la lo vamos a transformar en t1 y a b lo vamos a transformar en t sub 2. Y lo que se tiene que cumplir, como A y B eran límites para la variable x, ¿sí? Lo que se tiene que cumplir es que cuando yo evalúe la función x en t1, tengo que obtener el valor a, y cuando evalúe la función x en t sub 2, tengo que obtener el valor de b. ¿Sí? Bueno, esa es la fórmula. Ven que, imagínense si tenía que deducir la fórmula de las coordenadas polares. Se iba a la clase. Esta la tendría que haber escrito también, ¿sí? Mala mía, pero bueno. Había que entender de dónde más o menos sale esta fórmula. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí vamos a quedar. Me están pidiendo dibujar esta región, ¿sí? Y calcular el área de la región encerrada por la curva que yo vaya a obtener al hacer este dibujito, ¿sí? Bueno, este gráfico tiene que ir en coordenadas cartesianas, ¿sí? No hay problemas. Entonces, a ver, vayan haciendo una tabla de valores. Acá tenemos los valores de t. T va a variar entre 0 y 2pi, así que podemos poner t igual a 0. Hagamos un poquito más grande. T igual a pi sobre 2, t igual a pi, t igual a 3pi sobre 2, t igual a 2pi, y vamos obteniendo los correspondientes valores de x y los correspondientes valores de y.
Bien. A ver, si t vale 0, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? X vale 3 y el Y vale 0. Muy bien. Así que voy a tener el punto de coordenadas 3, 0. Sería este punto A. Vamos con el siguiente. Ahora, con pi medios, X vale 0 y la Y 4. Bien, voy a obtener el punto B igual a 0, 4. 0 para X, 4 para Y. ¿Sí? Bueno, acá siempre acostumbrémonos a rotular los ejes en la dirección positiva. Bien. ¿Quién da más? Menos 3, 0. Si t vale pi, bien, el coseno de pi va a ser menos 1 por 3 menos 3. Y el seno de pi va a ser 0. Perfecto, vengo aquí. Y ahora 0 menos 4. Bien. ¿Qué se supone que se va a formar acá? Acá fíjense que la idea, obviamente que nosotros hemos hecho con 5 valores de t nada más, pero la idea es que se vaya formando una curva, ¿sí? Que yo acá estoy intentando dibujarla, ¿sí? Una curva como la que estamos viendo acá de manera bien fea. Bueno, esta me salió. Bueno, ¿qué se supone que es esto? Ahí está. Tampoco está tan fea, ¿eh? Un óvalo. Bueno, una elipse. Una elipse. Qué malo. Sería una elipse, ¿sí? Circunferencia claramente no es, porque fíjense en el eje de las Y, tengo altura desde el eje X, 4 y 4, 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, y en el eje de las X tengo altura, perdón, no altura, sino 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha desde el 0, ¿sí? Esto es una elipse. Elipse, ¿sí? Con S. Bien, una elipse. Bueno, fíjense. En esta elipse yo podría ver de algún modo una simetría, ¿verdad? Yo podría calcular, por ejemplo, el área de esta región y duplicarla. ¿Sí? ¿Cuál sería el área de esa región si yo haría el cálculo en coordenadas cartesianas como sabíamos hacer? Encima elijo la parte de arriba, que es la que, supongamos que yo tendría una función, ¿sí? O sea, sería la integral que va de menos 3 a 3 Muy bien. de... De cierta función f, que no sé cuál es su ecuación, por el diferencial x. Sí, ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, si yo aplico esta idea, ¿sí?, que habíamos utilizado para pasar de una integral en variable x a una integral en coordenadas polares. ¿Cómo tendría que transformar esta integral?
esto va a ser igual a la integral. En lugar de f, ¿qué tengo que colocar? Ahí están, mira. En lugar de f, muy bien. En lugar de f tengo que poner la fórmula que corresponde a la función y. Acá vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá de nuevo. En lugar de f, yo tengo que poner la fórmula que corresponde a y. ¿Sí? Entonces me quedaría 4 seno de t. Y en lugar de diferencial x, ¿qué tengo que hacer? Si x es 3 coseno de t, diferencial x, ¿quién va a ser? 3 por seno de t. 3 No, por... 3 por menos seno de t. Bien. Diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que voy a escribir en lugar del diferencial x. Me va a quedar entonces por menos 3, vamos a poner ahí un paréntesis, por el seno de t diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, este es el menos 3 y este es el 3. ¿Qué límites de integración coloco en esta integral ahora? El menos 3 en eje X estamos hablando. ¿A qué valor de t correspondía? ¿Con qué valor de t se obtuvo este menos 3 en X? ¿Con pi? Muy bien, acá está, fíjense. ¿Y el 3, con qué valor de t se obtuvo? Con 0. Con 0. Muy bien. Entonces a esta integral la voy a escribir desde pi a 0. El 3 lo cambio por su correspondiente t, que era el límite inferior, así que queda como límite inferior. Y el 3 lo cambio por su correspondiente en t, que sería el 0. Así que en definitiva me queda el área igual, ¿sí? Y fíjense, sería menos 12, ¿sí? 4 por menos 3 es menos 12, por la integral entre pi y 0, ¿sí? Del seno de t por seno de t, o sea que me queda seno cuadrado de t diferencial de t. Bueno, saben buscar esta integral, ¿verdad? Sí, profe, igual habría que darle vuelta a los límites. O la O podés sea, evaluar ahí. Sí, o la quedaría. podés evaluar ahí nomás, ¿no? Sí, No, también. Da lo mismo. Si das vuelta a los límites, acordate de cambiar el signo. Sí, y me ¿Sí? queda más 12, sí, iba a decir. Bien. Bueno, esto, a ver, Gaby, ayúdame, sería un medio de t y ahora por el sería con menos, seno de... ¿verdad? Sí, menos un Menos un seno de cuarto. 2t sobre Bien. 4, claro. Entre 0 y pi. Sí, bueno, acá es la misma idea que hace rato. Seno cuadrado de t diferencial de t, se calcularía la integral con la formulita 1 menos coseno de 2t sobre 2 diferencial de t. ¿Sí? Y haciendo esa formulita, va a salir esta primitiva que está puesta acá. ¿Bien?
Y bueno, entonces acá me quedaría 12 por, si evalúo en pi, me va a quedar pi sobre 2 menos 0, ¿sí? Porque el seno de 2pi va a ser 0, por un cuarto es 0, ¿sí? Menos, si evalúo en 0, me queda 0, ¿sí? Así que me va a quedar simplemente 12 por pi sobre 2 igual a 6pi. Y el área total es 12 pi. Perfecto. Yo calculé el área de la mitad, duplicando eso me quedaría 12pi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, con esa idea ustedes pueden hacer el ejercicio 11, que es coordenadas paramétricas y coordenadas polares. El ejercicio 12, fíjense que es un ejercicio más que nada teórico de aplicación. Determinar el área de la circunferencia de radio R utilizando su ecuación en coordenadas cartesianas, la ecuación paramétrica de la circunferencia y la ecuación en coordenadas polares, ¿sí? Si yo quisiera, bueno, circunferencia en coordenadas polares ya vimos el primer ejemplo que vimos. ¿Cuál sería la ecuación paramétrica de una circunferencia? Circunferencia de radio R. Bueno, la ecuación cartesiana la conocemos, ¿sí? Digamos que es una circunferencia centrada en el origen también, eso habría que aclarar. Sería x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿sí? Y eso lo aclaremos acá. Centrada en el origen. ¿Sí? Ustedes de acá podrían despejar y les va a quedar la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Si utilizan el casquito de arriba de la circunferencia, y si no, y igual a menos la raíz de r cuadrado menos x cuadrado si utilizan la semicircunferencia de abajo. ¿Sí? Ustedes saben que la circunferencia como tal no es una función y en función de x, sino la semicircunferencia sería la función. ¿Sí? En ecuación polar, ¿sí?, es justamente la función r de tita, que es igual a r, donde r es una constante. ¿Sí? Es el primer ejemplito que vimos nosotros. Nada más que nosotros trabajamos con r igual a 2. Bien. Y la ecuación paramétrica, ¿qué les parece? A ver. Miren, nosotros acá acabamos de dibujar con coordenadas paramétricas y obtuvimos una elipse, ¿sí? Que como dijo un compañero muy oportuno, se parece a un óvalo, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar o qué yo tendría No se que ofenda, profe. No, es que es justamente, es una elipse y es como una circunferencia achatada, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que modificar yo en esta ecuación para obtener una circunferencia propiamente dicha? El 3 y el 4 Bien. en la ecuación O paramétrica. ambos tendrían que ser 3 o ambos tendrían que ser 4, ¿sí? O ambos tendrían que ser R. ¿Se entiende eso? Para tener una circunferencia de radio R, entonces las ecuaciones paramétricas
tendrían que ser R coseno de tita igual a R seno de tita. De tita estoy poniendo, bueno, de t. De T. Con t, ¿sí? Variando en el intervalo 0, 2 pi. ¿Sí? Y acá también tendríamos que decir que tita pertenece al 0, 2 pi. ¿Sí? O sea, estos numeritos tienen que coincidir para obtener circunferencia de radio R. Bueno, con esas ecuaciones ustedes pueden obtener el área de la circunferencia utilizando las distintas coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a la parte de longitud de arco la vamos a pasar en el sentido de que está bien explicado. Hay un video de la profe Silvia donde ella da estos ejemplos, ¿sí? De cálculo de longitudes de arcos. Así que eso, por favor, trabajenlos allí. Veamos un poquito de integrales impropias y no quede tan incompleto el desarrollo del práctico, ¿sí? Nos quedan 20 minutos. Así que podemos trabajar un poquito de impropias, ¿sí? Que también vamos a ver algunos de los casos, ¿sí? Hay muchos que están ejemplificados también en los videos y están bien desarrollados, ¿sí? Bueno, a ver. Cuando nosotros hablamos de integrales impropias, ¿sí? Nosotros sabíamos y habíamos visto que la forma práctica de calcular una integral entre a y b de la función f respecto de x es aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Que tiene, por supuesto, hipótesis. Bien, esas hipótesis tienen que ver con la idea de que la función f, ¿sí?, sea integrable en el intervalo cerrado AB. Y bueno, con la profe Leo, ustedes trabajaron en la clase pasada lo que significaba que una función sea integrable, ¿sí? ¿Se acuerdan que ella habló de dos condiciones, ¿sí? Y que en realidad se relacionan, ¿sí? Que una es que la función esté acotada, ¿sí? O bien, nosotros habíamos trabajado desde el punto de vista de la continuidad, ¿sí? Ahora, si alguna de estas condiciones, por ejemplo, la función no está acotada en el intervalo AB, bien, lo que podría deberse a que la función tiene una discontinuidad esencial de segunda especie en el intervalo AB, ¿sí? O bien que A y B no sean números reales, ¿sí? Vamos a decir que estamos en presencia de integrales impropias, ¿sí? Es decir, si no se cumple que la función esté acotada, es decir, que por ejemplo, cuando yo esté integrando en el intervalo AB, mi función, por ejemplo, tenga una discontinuidad esencial de segunda especie y tienda al infinito por uno de los lados del intervalo, ¿sí? Voy a decir que la función no está acotada. Entonces voy a estar en presencia de una integral impropia, ¿sí? O también podría suceder, bien, que yo presente el cálculo de una integral donde A o B o ambos no sean un número real. Por ejemplo, que alguno de los dos límites de integración sea infinito, ¿sí? Y entonces tendría que proponer y analizar cómo vamos a calcular esos casos,
¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Tomemos el práctico, ¿sí? Y por ejemplo, empecemos a ver con algunas simples. Bueno, se me ocurre la F, ¿sí? En la F tenemos, por ejemplo, fíjense, la integral entre 5 y más infinito. Ahí tengo un límite de integración que no está acotado, ¿sí? De esta función de variable real. Por ejemplo, en el punto A tenemos la integral entre 0 y 3 de 1 sobre x menos 1. Y acá hay problema de continuidad en 1. Hay un salto infinito dentro del intervalo de integración. Entonces, tendría que salvar esa situación, ¿sí? Bueno, veamos cómo procedemos si, por ejemplo, el intervalo de integración es infinito. Veamos el inciso F. ¿Sí? En el inciso F me plantean entonces la integral. Yo tengo por acá el práctico impreso. Del diferencial x sobre x por el logaritmo de x al cuadrado. Bien. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? Si yo tendría de algún modo el dibujo de mi función, yo estoy integrando entre 5 y supongamos que esta sería la gráfica de la función. ¿Sí? Supongamos, bien. Yo estoy integrando desde 5 y estoy acumulando toda esta integral. Y me voy al infinito. ¿Sí? Yo acá claramente no puedo aplicar las reglas de Barrow, porque Barrow me dice, ¿sí? Me habla de evaluar la primitiva de la función en los límites de integración, entonces yo necesito que los límites de integración sean reales, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para poder aplicar Barrow? Vamos a decir, bueno, a ver, integro desde 5 hasta un valor t, que yo lo voy a fijar a ese valor t, ¿sí? En este intervalo, ahora intervalo cerrado 5t, la función cumple las hipótesis de la regla de Barrow. Entonces, a la integral que yo planteé, ¿sí? Entre 5 y t de la función que me habían dado, la puedo resolver por Barrow, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tomar a esa integral el límite cuando t tienda a más infinito. Es decir, como que vamos a hacer, a ver, me voy a correr del problema, voy a aplicar lo que puedo aplicar, que en este caso es la regla de Barrow, ¿sí? Y luego para volver a la situación original, voy a tomar el límite, ¿sí? Es decir, si bien no puedo evaluar esta integral, voy a ver con límite qué pasaría, ¿sí? Con la integral tomando el límite luego de haberla evaluado. Y entonces vamos a estudiar lo que se llama la convergencia de la integral, ¿sí? Bueno, esto se puede hacer, ¿sí? Y lo vamos a trabajar ahora. A ver, si yo integro para buscar la primitiva, el diferencial x sobre x por el logaritmo de x al cuadrado, ¿qué primitiva puedo usar? ¿Cómo integro de manera indefinida? Profe, yo tomaría el cambio de variable. Bueno, te escucho. U al logaritmo de x. ¿Quién sería el diferencial u? 1 sobre x.
¿Qué le falta a esto? por dx. Bien. ¿Ve que si sabías la definición de diferencial? O sea, sí la sé, pero o sea, no me sabía explicarla. Bueno, eso es de u entonces, ¿sí? Entonces, con este cambio de variables, me queda la integral del du sobre u al cuadrado. Que en definitiva es la integral de u a la menos 2 diferencial u. Bueno, ¿qué resultado da esta integral? Menos 1 sobre u. Bueno, sí, sería, a ver, si yo Ujú. integro, acá me quedaría u a la menos 1 sobre menos 1 más c, que sería el menos 1 sobre u más c. Bueno, entonces volvemos ahora al cálculo de la integral impropia, de la convergencia, ¿sí? Tengo el límite cuando t tiende a infinito, al más infinito, y vamos a aplicar Barrow antes de tomar el límite, ¿sí? Entonces, utilizo la primitiva teniendo en cuenta, acuérdense que yo estaba con variable u y que u es el logaritmo de x, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 1 sobre el logaritmo de x evaluado entre 5 y t. ¿A qué es igual eso? Por Barrow, ¿qué me queda? Menos 1 sobre el logaritmo de t. Muy bien. Menos 1 logaritmo de 5. Bien. Y para evitar ese choque de menos, menos, acá me va a quedar un más, ¿verdad? Sí, Muy bien. Y ahora tomamos el límite. Cuando t tiende a infinito, ¿a cuánto tiende el logaritmo de t? a 0. El El logaritmo logaritmo de t tiende a infinito. infinito y todo este cociente tiende a 0. 0, ¿verdad? Más 1 sobre el logaritmo de 5, ¿a cuánto tiende? 1 sobre el logaritmo de 5. O sea que Ujú. ¿cuánto da este límite? 1 sobre el logaritmo de 5. Bien. Ese valor sería a lo que converge esta integral. Esta integral es convergente, ¿sí? Y converge a 1 sobre el logaritmo de 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea o no se entiende? Sí, profe. Bien. A ver, bueno, ya tenemos esta que es convergente. Hay un criterio que sirve para utilizar estas integrales impropias de este tipo, como la f, que sirve y se utiliza para estudiar series, ¿sí? Por ejemplo, con este criterio que está en el ejercicio 5, ustedes pueden probar que estas series que están escritas aquí abajo son convergentes o divergentes de acuerdo y según corresponda. Podrían demostrar que la serie armónica es divergente, ¿sí? Utilizando ese criterio que se enuncia acá en el 15. Bien, Sí.
A ver, estudien la integral h. La integral veamos, entre 1 y más infinito De X de por E a X. la menos X. Muy bien. A ver, ¿qué sale? ¿Cómo haríamos el planteo entonces? Sacaré la integral indefinida, por favor. Bueno, empecemos, pero a ver, primero, esto es una integral impropia. Vos si querés buscar la integral indefinida, significa que vas a aplicar Barrow. ¿A qué le vas a aplicar Barrow? Entre t y 1, por Bueno, ejemplo. entonces sería el límite cuando t tiende a más infinito y vas a plantear qué integral. eh, la integral entre el límite inferior que es 1 y el superior t, Bien. De y x, por e a la menos x por el diferencial de x. muy bien. Ahora sí, a esta la puedo resolver por Barrow, ¿sí? Entonces busquemos la indefinida. Busquen la indefinida. Diría que por parte sería más fácil. Ujú. Bueno, a ver. Entonces, si vos querés integrar por partes, necesitamos un u y un diferencial b. X como un Bien. Si u es x, el diferencial de u va a ser 1 diferencial x, ¿sí? sí. Y entonces el diferencial de b tiene que ser e a la menos x el diferencial x. Por lo tanto, para buscar b necesitaría la integral de e a la menos x diferencial x. Una primitiva, ¿sí? La más básica. ¿Quién sería? Menos e elevado a la menos x. Ya. Más c, ¿sí? Bueno, acá porque escribí el símbolo de la integral, ¿sí? Pero al aplicar la formulita, sabemos qué vamos a hacer. Bueno, a ver. X por e a la menos x diferencial x va a ser u por b, va a ser x por menos e a la menos x, u por b, menos la integral de b, menos e a la menos x, por diferencial u, que sería el diferencial x. Bueno, si acomodo acá un poco, me va a quedar este menos, lo voy a escribir acá adelante, me va a quedar menos x por e a la menos x, y el menos de esta integral se va a convertir en un más con el menos de la fórmula que tenía, ¿sí?
Bien, y entonces me queda menos x por e a la menos x, y la integral de e a la menos x sería esta que hemos escrito de nuevo. Más, ¿sí? Menos c a la menos x más c. Así que en definitiva me queda, lo podríamos escribir, bueno, a ver así. Menos x por e a la menos x menos e a la menos x más c. Bueno, Yo sacaría factor común ahí, profe, como, para que quede más sí, simplificado. ahora lo vamos a usar factorizado cuando pongamos acá con barro. ¿Sí? Si yo factorizo, como voy a usar la primitiva con la constante nula, ¿sí? Entonces me va a quedar e a la menos x y podríamos poner menos x menos 1, o bien sacar el menos acá y x más 1. Entre 1 y t. Qué feo, ¿no? Ay, qué feo que toque esto en un parcial, Dios. Bueno, menos mal que en el parcial entran los mismos X temas. más 1. Ya. Bien. Límite cuando t tiende a más infinito. Si evalúo en t, nos va a quedar, ay Dios, e menos e a la menos t por t más 1, ¿sí? Menos de Barrow, que con este menos me va a quedar más, y evaluada en 1 me va a quedar e a la menos 1 por 2. Ujú. Bien. Si yo acomodo acá un poco, me va a quedar límite cuando t tiende a menos infinito. Pongamos menos t más 1 sobre e a la t más 2 sobre e. Bien, ¿qué dicen de este límite? Que está quedando en la indeterminación. Queda feo, ¿no? Bueno, fíjense que si t tiende a acá, perdón, al más infinito, no sé por qué le Ujú. puse menos, el numerador en este primer término, estamos hablando de este primer término porque en definitiva esto es constante, ¿sí? Así que no va a afectar mucho en el límite. Pero en este primer término el numerador tiende a infinito y el denominador tiende a infinito. Que si yo aplico L'Hopital para ese término, para analizar la tendencia, no es que estoy aplicando propiedades de los límites, sino que voy a analizar por separado, ¿sí? ¿Quién creen que, o a ver, sin L'Hopital si quieren, y volvemos al práctico de límites, ¿quién tiende a infinito más rápido? ¿El numerador o el denominador? El denominador. Por ser una exponencial, esto va a tender más rápido al infinito. Así que ese límite va a tender a 0. Lo pueden verificar si aplican L'Hopital, ¿sí? Más esto que se mantiene constante, el límite existe y vale 2 sobre e. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, la idea es esa, chicos.
¿sí? En este último ejercicio es aplicar límites a las integrales, corrernos del problemita, ¿sí? Supongamos, a ver, que a mí me dan, por ejemplo, que estas son un poco más largas, ¿sí? La integral entre 0 y 2 de la función diferencial x sobre x menos 1. Yo sé que esa función en 1 tiene problemas, y yo estoy aplicando la integral entre 0 y 2. Y yo sé que acá hay una asíntota, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a integrar en este caso hasta un t1 y luego voy a integrar desde un t2 hasta 2. Y entonces a esta integral la vamos a escribir como la integral entre 0 y t1 con el límite cuando t1 tiende a 1 más el límite cuando t2 tiende a 1 de la integral entre t2 y 2. ¿Sí? Si ambas son convergentes, toda la integral es convergente. Si una de las dos es divergente, todo diverge. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el caso que nos estaría faltando trabajar, pero es bastante más sencillo. ¿Sí? Así que bueno, con esto terminamos las clases sincrónicas, ¿sí? Ahora ya cuando cortemos esta clase, voy a subir el video de la clase pasada y bueno, el profe Gaby seguramente va a subir este video de hoy. Bien. Recuerden el examen parcial, la recuperación es el día lunes. Todavía no está confirmado el horario, pero creo que es en la tarde. Y bueno, entran los mismos temas. ¿Estamos de acuerdo? La parte que quedó de aplicaciones de la derivada hasta el ejercicio 10 de integrales de